Caso 2. BI, variable. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué variable. RL, fija. Entonces lo hago para sustituir mi cargador. Sale. Entonces BI variable. El caso que tengo ahora entonces es un circuito así. La configuración del circuito no cambia. Este es BI variable, una fuente variable. Resistencia R, resistencia RL y Zener. Ahí está. BL, R. Quien va a variar es BI. Entonces hacemos el análisis igual. Entonces nos va a servir como repaso de esto. Primer paso para analizar el circuito, ¿qué es? Otra vez. Quitar el diodo, quitar el Zener. Entonces lo quito. Entonces voy a hacer el análisis. Para ello, mi primer paso es quitar Zener. Y entonces este problema se reduce a estudiar un ¿qué? ¿Cómo se llama este circuito? Divisor de voltaje. Bien. Otra vez, el voltaje que me interesa, ¿cuál es? En todo este circuito, ¿cuál es el que me interesa? En este divisor, ¿cuál? El BL. Lo pongo en rojo, lo resalto. ¿Por qué me interesa? Porque coincide con el voltaje de Thevenin del Zener, ¿verdad? ¿Ok? Bien. RL fija, ya está dada. La resistencia R también es fija, ya está dada. Y ahora vamos a variar BI. Ok. Primero, la ecuación para BL. ¿Me dictan la ecuación para BL? BL es igual a BI, RL, entre RL más R. Todo fijo, todo constante, excepto BI. Ok. BI va a poder subir, bajar, como yo quiera. ¿Qué debo asegurar para BL? Cuando yo cambie esto, que BL al menos sea ¿qué? ¿Igual a quién? Al voltaje del Zener, igual. ¿Ok? Entonces yo debo decir, ¿para qué valor de BI voy a asegurar que para esta configuración, para este divisor de voltaje, para cuál valor de BI, este BL, como mínimo, va a poder tener el valor del voltaje Zener, del diodo Zener, como mínimo. Si bajo más BI, este voltaje se va a bajar también, y cuando conecte el Zener no va a encender. Entonces me interesa cuál es el BI mínimo que me va a generar el BL mínimo, que va a valer ¿cuánto? ¿Cuánto debe valer? El voltaje Zener, ¿verdad? Para que cuando lo inserte encienda. Ok, entonces ahí va. Voy a llevar el circuito a esa situación, al BI mínimo. Entonces ahí va. BL, cuando yo aplique el BI mínimo, debe ser de ¿cuánto? ¿Lo voy a forzar a cuánto? ¿Cuánto debo asegurar? BZ, el voltaje Zener. Debo asegurar que sea ese voltaje para que encienda. Entonces lo forzo. BL va a ser igual a BZ. Ok, ¿eso cuándo va a suceder? Cuando en el circuito yo le aplique un BI mínimo. Entonces BI mínimo. Completo mi divisor y ya quedó. Despejo BI mínimo, es lo único que no conozco. Conozco BZ, conozco RL porque está dado, la R la conozco, despejo BI mínimo. Entonces, pongo BI mínimo, es igual. Entonces paso todo para allá. Me va a quedar BZ. Ok, R más RL, sí. Entre RL, sale. Ecuación 1 para este análisis. Es diferente del 1 que habíamos puesto por acá. 1 para ese análisis, ecuación 1. Ok, ¿qué significa ese resultado? Si yo aplico un BI mayor que el mínimo, ¿qué va a pasar? Cuando yo conecte el Zener, aseguro que va a encender. Si le pongo un voltaje menor que el mínimo, el diodo no alcanza a encender. ¿Ok? Bien, ya tenemos un tope mínimo. Ahora vámonos al máximo. Yo les pregunto, con el análisis que hemos hecho, si yo ya conecto el Zener, si yo comienzo a aumentar BI, ¿qué es lo que voy a tener que cuidar? Que no sobrepase, ¿qué?
La corriente, no sobrepasa la corriente máxima del Zener, el mismo criterio, efectivamente. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar ahora con BI máximo. ¿Hasta dónde puedo llevarlo? ¿Qué tengo que cuidar? Que el Zener, que la corriente del Zener no se exceda del valor máximo que soporta. Pues ahí está. Tengo RL, sé que el voltaje BL es igual a BZ porque el Zener enciende. R, este es BI que está variando, y ya. Entonces voy a forzar el circuito al BI máximo, entonces lo forzo. Sale, entonces vamos a hacer el análisis. Ya conecté mi Zener, sé que el BI ahorita es mayor que el mínimo, así lo requiero para que encienda. Entonces ahorita estoy trabajando con un BI que es mayor que el BI mínimo. Esto me asegura que el diodo enciende, el Zener enciende, y entonces establezco mis corrientes IR, IZ, IL. Primera pregunta, ¿cuánto vale BL? Estoy cumpliendo con este requisito. ¿Cuánto vale BL? BZ porque el Zener enciende. Segundo, ¿cuánto vale la corriente en la carga IL? Vale BL entre R entre RL o BZ entre RL, y ya, es conocido. Entonces la IL la conozco. Ahí está. El BL también lo conozco. Entonces conozco la corriente en la carga. Le pongo palomita porque esto ya la conozco. Conozco esto, conozco esto. Ok. Bien, el BI lo voy a ir aumentando. Y otra vez les pregunto, cuando lo aumente, ¿qué debo cuidar otra vez? Que la corriente en el Zener no sobrepase el máximo. Ok, entonces llevemos el circuito a ese extremo para determinar cuál es el valor de BI que lo puede llevar a ese extremo. Es decir, vamos a llevar a IZ a la IZ máxima. Entonces le pongo IZ igual a IZM. Entonces le pongo, si IZ es igual a la IZ máxima, estoy forzando el circuito a que se vaya ahí. Yo pregunto, ¿cuál es el valor de BI que va a generar este caso? ¿Okay? Entonces vamos a establecerlo. Vamos a plantear la ley de Kirchhoff de corrientes aquí. Ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, ley de Kirchhoff de corrientes. En ese nodo verde. Sería IR igual a IZ más IL. Ok, pero le pongo IZ máximo porque estoy forzando el circuito a este caso. Entonces, IZ máximo. Entonces, ¿conozco IL? Sí, sí lo conozco. ¿Conozco IZ máximo? Sí lo conozco. ¿Conozco IR? Pues sí lo conozco porque hago la suma y ya la conocí. ¿Cierto o no? Claro. Entonces ya conozco la IR. Y va a ser una IR máxima, por cierto. Yo le pongo IRM. ¿Están de acuerdo que la conozco? Porque ya conozco IL, porque ya conozco IZM. Entonces sumo y puedo conocer IR, ¿verdad? Entonces ya la conocemos. Ok, la conocemos a través de esta ecuación. ¿Sí? Entonces ya lo que queda son circuitos eléctricos simples, ¿verdad? Porque si ya conocemos la corriente que va a pasar por la resistencia, que tiene ese valor, me podrían decir cómo voy a calcular el BI máximo. Son puros circuitos eléctricos 1, con una ley de Ohm en la resistencia, efectivamente, una ley de Ohm en la resistencia. Vamos a aplicar ley de Ohm en esta resistencia para poner la ecuación de IR. A ver, entonces comenzamos. IR, en forma estricta, se calcula como me dictan. BI máximo menos BZ, perfecto, entre R, claro. ¿La IR la conozco? Sí, debe ser la IR máxima. Entonces quiero forzar al circuito a la IR máxima. Entonces esta IR máxima la voy a poner acá. ¿Quién va a ser mi incógnita aquí? Pues BI máxima. BZ ya lo conozco, la R la conozco, aquí estoy forzando a la máxima. Entonces despejo BI máxima, es lo que me interesa, el tope que debo tener. Entonces despejo BI máximo de ahí. Entonces si lo despejamos, BI máximo queda como a ver, ¿me lo dictan? IR máxima, ok, IR máxima por R más
Correcto, perfecto. Así es. Efectivamente. Y esa ecuación, vista de otra manera, más fácil, equivale a haber aplicado la ley de Kirchhoff de voltajes de la siguiente manera. Estoy en tierra, salto de aquí para acá y tengo BZ, ¿cierto? Al saltar de aquí para acá tengo BZ, este valor. Luego, salto de aquí para acá y ¿qué tengo? ¿Subida o caída? ¿Cómo saben que es subida? Por la corriente. Al poner el sentido de corriente aquí, ya estoy diciendo que mi voltaje está definido así. Entonces salto una subida que por ley de Ohm se calcula como la IR máxima por R, ahí está, este valor. Y eso debe ser igual a este voltaje que tengo aquí, al VI max. ¿Ok? Bueno, entonces ya encierro esta ecuación, le pongo quién sabe qué número, porque ya no le he puesto a las otras, pero ahí le ponen un número. Entonces vamos a hacer un ejemplo numérico. Vamos a determinar un rango de VI mínima y VI máximo para el siguiente circuito. Entonces, a ver, lo voy a poner aquí. Entonces, a ver, sería ejemplo 2. RL fija 1.2K, R fija también 220 ohms. Aquí está VI, que es el que va a variar. Las especificaciones del Zener. El Zener es de 20 volts y soportan una corriente máxima de 60 miliamperes. Entonces, IZM igual a 60 miliamperes. Ese es el problema. Y me piden determinar VI máxima y VI mínima. Entonces lo hacemos, ejemplo numérico. Sale, comenzamos con VI mínima. Entonces repaso mi análisis y encuentro la ecuación para VI mínima. Aquí está. Conozco BZ, sí. Conozco RL también, R también. Aplico esta ecuación y obtengo VI mínima. Entonces lo hago. Entonces VI mínima es igual a BZ por RL más R entre RL, sustituyo valores. VI mínima es igual a BZ, que vale ¿cuánto? 20 por RL 1.2K más 220 entre 1.2K, y eso me da un VI mínimo de 23.67 volts. Ahí está, lo encierro en cuadrito. Listo, ya tengo el VI mínimo. VI mínimo. Si yo le aplico un VI de 20 volts, ¿qué va a pasar? No enciende el diodo, cuando conecto el Zener no va a encender. Entonces necesito ese o un valor mayor. Sale, el otro caso, el otro toque, el máximo. Entonces repaso mis apuntes, VI máximo, ahí lo tengo. Es IRM por R más BZ. ¿Ok? Entonces VI máximo lo puedo calcular con esa ecuación que es IRM por R más BZ. ¿Conozco BZ? Sí, pues palomita. ¿Conozco R? También conozco R. ¿Conozco IRM? No. Entonces, busco IRM. ¿Es igual a qué? ¿Tengo ecuación? Sí, tengo ecuación. Entonces, IRM va a ser igual a IZM más IL. Ok, ¿conozco IZM? Sí, palomita. ¿Conozco IL? No, pero la puedo calcular. ¿Cómo calculo IL? BZ entre RL, efectivamente. Entonces pongo BZ entre R, o sea, 20 volts entre 1.2K. Eso me da una IL de 16.67 miliamperes. Ahí está la IL. Ya conozco la IL, le pongo palomita. La sustituyo en la ecuación
y ya puedo calcular IRM. Podemos calcular IRM. ¿Qué me quedaría? ¿Cuánto vale IZM? 60. Entonces sería 60 miliamperes más 16.67 miliamperes. Eso me da 76.67 miliamperes. Sale, ya conozco IRM. Y ahora la sustituyo aquí. Entonces ya le pongo palomita, la voy a sustituir ahí. Y ya puedo calcular BI máximo. Entonces les pongo el resultado, me salta la sustitución. Nada más es ponerle calculadora. Entonces le ponemos números aquí. Me lo salto y les pongo el resultado. Eso ya lo pueden hacer fácil. ¿Cuánto? Yo tengo 36.87. Entonces voy a poner el de acá. ¿Sí da o no? A lo mejor puede estar equivocado el libro, ¿verdad? 36.87 es lo que tengo. 34, entonces está equivocado el libro. Entonces corrijo lo que tú me dices. 34. 34.87 volts, ahí está. Entonces ya le encontramos un error. Entonces no hay error. 36 lo dejo. Entonces lo dejo así. Pues mientras averiguamos si hay error o no, lo dejamos así. Sale. Pues ya está. ¿Alguna duda? ¿Queda claro cómo hicimos el análisis? ¿Cómo se comporta el circuito? ¿Sí queda claro? Bueno, BL, nueva gráfica, en función de BI, va a valer igual a BZ, 20 volts, en un cierto intervalo, que va desde BI mínimo, que vale ¿cuánto me dictan? Porque no lo alcanzo a ver. BI mínimo, 23.67 volts, hasta un BI máximo, que vale 36.87 volts. Ahí está la gráfica de BL contra BI. Solamente en ese intervalo de BI yo aseguro que mi regulador funciona como tal, como regulador de voltaje. Si me salgo por abajo, el diodo Zener no enciende, o si me salgo por arriba, ¿qué pasa? Se quema el Zener. ¿Sale?